Jueves 9 de marzo, lo tengo bien anotado en mi agenda porque se trata del Día Mundial del Riñón. La asociación Alcer, que colabora con Diputación, va a colocar mesas informativas sobre la enfermedad renal en distintos puntos de la provincia de Cádiz. Y es que hay que divulgar y reivindicar un plan nacional en el Día Mundial del Riñón. Tenemos a Alicia Cortés. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa. Un poco nerviosa. Bueno, aquí venimos a hablar de, como diría que el de tu libro, de tu reivindicación, que es la de muchos pacientes, de muchos familiares, porque Alicia es representante de Alcer, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, ¿no? El cáncer de riñón. Entre ellas el cáncer de riñón. Bueno, yo te he dicho lo del cáncer, pero ¿qué otras enfermedades afectan básicamente al riñón? Pues la enfermedad renal crónica es cuando el riñón pierde esa función que tiene o un porcentaje de la función que tiene, ¿no? Del filtrado. Hay diversas fórmulas para esa pérdida, bueno, fórmulas, hay diversas enfermedades, ¿no? Como pueden ser la poliquistosis, que es de origen genético, pero hay muchas otras, ¿no? Y el cáncer renal, en este caso, no es que tenga pérdida del riñón, es cierto que se debe tratar y se debe o bien operar esa sección del riñón, con lo que tendrías funcionalmente parte del riñón, o si hay que eliminar ese riñón, pues tendrías el otro riñón. Quiero decir que tener cáncer renal no implica pérdida de la función renal. La pérdida de función renal es cuando los riñones no funcionan adecuadamente. Fíjate que la importancia, ¿no? Estamos hablando de Alcer, que es una asociación que engloba a toda la provincia de Cádiz, pero es que tenéis asociaciones Alcer en toda España e incluso también a nivel europeo, ¿no, Alicia? Sí, estamos prácticamente en todas las provincias españolas y estamos federados en una Federación Nacional Alcer. Actualmente nuestro presidente de la Federación Nacional, Daniel Gallego, también es presidente de la conglomerado de asociaciones a nivel europeo, ¿no? O sea, cuando veamos Alcer, estamos hablando de esa asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón, ¿no? Del riñón, sí, efectivamente. Nosotros este año concretamente queremos reclamar un plan nacional de salud renal. ¿Qué significa esto? Un plan nacional. ¿Por qué esa reivindicación? Pues porque necesitamos medidas de prevención de la enfermedad renal y también de diagnóstico precoz, ¿no? Para frenar el avance de la enfermedad renal en España, ¿no? Actualmente en España el 10-15% de la población tiene enfermedad renal. Son muchos, ¿no? Es muchísimo. Es un porcentaje elevadísimo. Es un porcentaje importante y no solo eso, sino que en la última década la prevalencia se ha incrementado un 30%. ¿Cuánto? Un 30%. Bueno, pues se prevé... que es normal que pidáis un plan nacional, sobre todo para decirle a la gente que hay que concienciarse en esta lucha y que no podemos dejarla, ¿no? La prevención es esencial porque al ser una enfermedad silenciosa que no puedes detectar porque normalmente son síntomas poco reconocibles como enfermedad renal, ¿no? ¿Podemos decirlo? Es decir, vamos a dar una clase didáctica, ¿no? La gente que nos está viendo en casa. ¿Tenemos algún...? Hombre, yo no sé si... ¿Tú eres doctora? No eres doctora, claro. Digo, a lo mejor te estoy poniendo aquí... Me está mirando Alicia con una cara como diciendo, perverte el embolado que me vas a meter. No, es que la sintomatología no es muy específica. Es decir, si tienes los tobillos hinchados, no es específicamente de la enfermedad renal. Pueden ser... Pero puede ser enfermedad renal, claro. Pero también puede ser enfermedad renal, ¿no? Entonces, lo que sí hay claro y está muy definido es cuando se reúnen varios factores de riesgo. Varias cosas, síntomas que tú dices, está fallando el riñón. Bueno, no son síntomas, se detectan factores de riesgo tipo diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades cardiovasculares y, bueno, tabaquismo, ¿no? Entonces, si reúnes 2, 3 de estas factores de riesgo, es muy importante que desde la atención primaria
se realicen los controles pertinentes para detectar si existe también la enfermedad renal, ¿no? Se ha detectado que si tienes diabetes, por ejemplo, y obesidad o hipertensión, casi el 40% de estas personas que tienen esos dos factores de riesgo también están desarrollando la enfermedad renal, ¿no? Como es una enfermedad silenciosa, no se detecta en los estadios primeros, por eso demandamos, ¿no? Por eso pedimos esa prevención, porque con analítica y un análisis de orina se puede detectar los niveles de creatinina, de albumina y el filtrado glomerular. Y así desde la atención primaria se puede detectar en las primeras fases. ¿Por qué es importante detectarlo en estas primeras fases? Aunque la enfermedad renal es crónica, no tiene tratamiento, pero no es reversible, por así decirlo, sí podemos frenar el avance de la enfermedad con los hábitos de vida saludables, ¿no? Y con esos controles que podemos realizar. Esa es la importancia de la prevención. Tenemos esta asociación Alcer, ¿no? Vamos a poner el caso de alguien al que se le diagnostica una enfermedad renal. Ahí entra Alcer. ¿Cómo os ponéis en contacto con él? ¿O es al contrario? ¿Tiene que ser el paciente el que os llame? ¿O es el médico el que dice, mira, se te ha detectado esta enfermedad, ponte en contacto con Alcer porque tenéis una atención tanto al paciente como a la familia, ¿no? Sí, nosotros atendemos tanto a los pacientes, al propio enfermo renal, como a las familias, ¿no? Porque hay un cambio importante en la vida cotidiana de estas personas, ¿no? Sobre todo cuando tienen que realizar diálisis. Las diálisis se realizan 3 días en semana, entre 4, 5, 6 horas, según lo que necesite cada persona. Entonces, si eres una persona que estabas activa laboralmente, es muy difícil compatibilizarlo. Entonces, los cambios de vida son importantes. Y luego en lo que es la nutrición, hay alimentos que no se deben tomar y hay alimentos, pues por ejemplo el plátano. Es decir, una persona que se le detecta una enfermedad en los riñones y es crónica y es seria, ¿qué alimentos ya se le prohíben? Bueno, no es que se prohíban, ¿no? Sino que tienen que estar muy controlados porque hay que controlar, dado que el riñón no filtra bien, hay determinados minerales, como son, por ejemplo, el potasio, que tienen que reducirse mucho el consumo, ¿no? Entonces, claro, muchísimas verduras, por no decir todas, y frutas que contienen este mineral. Entonces, se va sumando en el consumo. Hay que reducirlo y tanto las técnicas de cocinado como los alimentos en sí tienen que estar dosificados realmente, ¿no? Entonces, nosotros estamos en contacto, colaboramos con las unidades de hemodiálisis, con las unidades de nefrología de los hospitales el Hospital de Jerez, Hospital de Cádiz, de Puerto Real y de Algeciras, ¿no? Y los centros de hemodiálisis concertados que hay en la provincia. Nos trasladamos, ofrecemos la información que estos pacientes, que estos enfermos renales necesitan y también les comunicamos que para sus familiares también tenemos ese apoyo, ¿no? Tanto de la nutricionista como de la trabajadora social que informa de todos los trámites que necesite realizar con su nueva situación. También una psicóloga y fisioterapeuta, en este caso también. O sea que yo creo que es una asistencia global, ¿no? Completa, ¿no? O sea, intentamos que sea una atención integral. Esta es una lucha que tenemos desde la asociación, porque la asociación es una asociación sin ánimo de lucro y entonces nosotros podemos mantenernos gracias a las donaciones que recibimos. Desde aquí voy a aprovechar. Por supuesto, faltaría más. Para incidir en ello, todas aquellas empresas privadas que deseen colaborar con nosotros, que deseen ayudarnos en esta labor, bienvenidas sean las donaciones que deseen realizar. Claro, porque es una labor tremenda. El próximo día 9, el jueves, como yo decía, el Día Internacional, en el Día Mundial del Riñón, vais a colocar mesas informativas en diferentes puntos de la provincia, en la Plaza de las Flores de Cádiz, ¿no? Sí. En el Gallo Azul, en la calle Larga vais a estar. En calle también, Larga. ¿no? Vais a poner una mesa informativa y allí cualquier persona que se acerque puede recibir información de primera mano. Claro, le vamos a dar información de primera mano y nuestros voluntarios y voluntarias pues son personas que bien o están realizando la diálisis o bien son personas ya trasplantadas.
y les puede solventar muchas preguntas que a veces se tienen y que son preguntas que ya inciden ya en el ámbito más personal, claro, y que efectivamente pueden ayudar. También nos van a acompañar desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos, compañeros farmacéuticos para la toma de tensión, por el tema de controlar esos factores de riesgo, como es la hipertensión arterial, para tomar la tensión y dar esos consejos que son tan necesarios. También vais a estar en el centro comercial Carrefour Norte, ¿no? Carrefour Norte, o sea, sí. Calle Azul y Carrefour Norte vais a estar para informar, ¿no?, con estas mesas. Por ejemplo, sí, si te da una subida de tensión es que te pueden dejar de funcionar hasta los riñones, ¿no? Cosas así, por ejemplo. Bueno, a ver, con matices, es que te lo digo a lo bruto, pero... Con matices sí, porque no es solamente la subida de tensión, quiero decir, si hay otros además de la también, subida de tensión también tienes esa diabetes, eres fumador, tienes, pues bueno, alguna enfermedad de tipo cardiovascular, pues ya se van sumando factores de riesgo. Entonces lo interesante ahí es controlarlo, porque sería un estadio primero, un estadio inicial, en el que las personas, controlando sus niveles de creatinina, su filtrado glomerular, pues obviamente se le harían las indicaciones pertinentes para que esa enfermedad, el desarrollo de la enfermedad no continúe y se frene y pueda mantenerse en un estadio inicial sin necesidad de entrar en diálisis y sin necesitar el trasplante. Es decir, si puede tener una pérdida de la función renal pues del 10%, del 20%, con lo que puede seguir viviendo perfectamente. Por desgracia, cuando esto no se controla de manera precoz, es cuando llegamos ya a los estadios en los que la función renal se ha perdido el 80 o el 90% de esa función. Si no pueden trabajar tus riñones, no puedes sobrevivir. Claro. Entonces, se hace necesario el tratamiento sustitutivo, que puede ser diálisis o puede ser el trasplante. Evidentemente, que estamos hablando de un órgano vital. A ver, la esperanza de vida, pero claro, depende también del grado de la enfermedad que sea en este caso. Estamos hablando de diferentes enfermedades que afectan al funcionamiento del riñón. Pero la esperanza de vida con el paso del tiempo, los años, las nuevas tecnologías, ¿va aumentando? No solamente la esperanza de vida, sino también la calidad de vida del paciente. Sí, me alegra que me hagas ese comentario, porque la calidad de vida es en lo que también estamos incidiendo ahora. Es importante que las personas puedan realizar ese tratamiento de hemodiálisis que se realiza actualmente en centros hospitalarios, en centros sanitarios. Hay personas que por sus características ese tratamiento de hemodiálisis lo podrían realizar en casa, ¿no? Existe el tratamiento domiciliario que se llama hemodiálisis domiciliaria o diálisis peritoneal, dependiendo de cada caso, y que se podría realizar en casa, con lo que la calidad de vida aumenta considerablemente, ¿no? Entonces, se trata también que no solo de las medidas de prevención y de diagnóstico precoz para mejorar, para frenar, el crecimiento de esta enfermedad renal crónica, sino también porque podemos incidir en medidas para que podamos, ese tratamiento, que podamos aumentar la calidad de vida de los enfermos renales, ¿no? Al hilo de esto también sería muy interesante, pues bueno, que para mejorar la supervivencia del trasplante y bueno, y las reacciones o complicaciones que hay a posteriori, ¿no?, que también se pueden dar, fomentar la donación de vivo, ¿vale? Porque en España somos pioneros en donación y en trasplante, tenemos una normativa muy garantista, pero en la donación de vivo, sin embargo, fuera de España es mayor que la que hay propiamente aquí en España, ¿no? Creemos que se puede aumentar. ¿Por qué? Porque pensamos que falta información con respecto a lo que supone donar en vivo un riñón. Se puede vivir con un único riñón, puedes donar un riñón y se puede vivir perfectamente con un único riñón. De hecho, tenemos algunos socios que nos comentan, pues mi madre, ayer precisamente nos comentaban, pues mi madre tiene un riñón, nació con un solo riñón y se la han detectado hace unos años, tiene ya más de 60 años y se la han detectado hace unos años por una intervención que tuvo. Y ha vivido normalmente toda su vida. Ha vivido toda la vida sin saber que únicamente tenía un riñón, ¿no? Lo que pasa es que son palabras mayores, claro. Es que meterte en un quirófano para
extirparte un riñón y dárselo a otro ser humano, lo cual me parece la mayor muestra de amor del mundo, pero sí, es complicado el tema. Tiene que ser, supongo que tiene que existir un vínculo muy fuerte entre el donante y el paciente, ¿no? Sí, efectivamente, normalmente... Es decir, tú no le vas, digo yo, no lo sé, sí, normalmente un extraño no dona... Mira usted, voy al hospital que me quiten un riñón para dárselo... Normalmente un desconocido no, aunque hay una excepción a ese caso, voy a comentar, normalmente suelen ser familiares, ¿no? Un padre, una madre, un hijo, una hija, un marido, una esposa, se hacen las pruebas de compatibilidad y se realizan pruebas para que la persona que dona ese riñón, creo que viene a ser, me decía la doctora Teresa García, que es la que lleva la donación de vivo en el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz, dice, prácticamente se realiza el doble de pruebas a la persona que va a ser donante de riñón que a la persona que se le va a trasplantar, ¿no? Para garantizar que efectivamente esa persona no corra ningún riesgo en la donación. Y en la excepción que me comentas de que una persona desconocida te done un riñón, se produce con la donación cruzada, que se llama, y es cuando tú quieres donarle un riñón, digamos por ejemplo a un familiar, pero no sois compatibles y encuentras a otra persona, bien en España o bien fuera de España, en la Unión Europea, que se encuentra en esa misma situación, que quiere donarle el riñón a un familiar, pero no son compatibles. Y se da la casualidad de que sí son compatibles el riñón que le va a donar esta persona, a su pareja no, pero sí sería compatible con el de la tuya. Y tu riñón es compatible con la pareja de aquella otra persona, ¿no? Con lo cual se cruzan ahí. Exactamente, trasplante cruzado, y es efectivamente, como dice, una muestra de solidaridad. Totalmente, básicamente sí. de amor, sí, sí, ¿no? En sí, fin. Sí, sí. Bueno, pues a seguir trabajando precisamente con este amor y este cariño. Alicia Cortés, presidenta de ALFER, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, ya lo saben, en Jerez, en Carrefour Norte y en el Gallo Azul el próximo día 9, con motivo del Día Mundial del Riñón, habrá mesas informativas para dar visibilidad, ¿no?, a estas enfermedades. Alicia, muchísimas gracias. Gracias y a seguir trabajando con esta ilusión. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos y lo hacemos con el Festival de Jerez y el Canito Trío Arge. Sí, con ellos les dejamos. Mañana volveremos a Jerez al Día. Fue todo, gracias.